La obra que hemos elegido para explicar cómo se hace un cómic digital es Chica y Lobo de Roc Spinet. El artista pretende con esta obra realizar una crítica política y social, realizando un paralelismo de un mundo medieval con el de la actualidad, evidenciando los prejuicios existentes y la avaricia de los políticos. Empezaremos explicando la técnica de Roc Spinet. Roc Spinet es un artista que utiliza el Photoshop para realizar sus cómics. Se realizará una capa de bosquejo utilizando el pincel con color negro en esa capa. Se bajará la opacidad para poner encima una capa de boceto en rojo, una segunda capa de boceto. Encima de estas capas de boceto se pondrá una capa de fondo blanco semitransparente, a la que se habrá bajado la opacidad desde el menú de capas para percibir las líneas afectadas de las capas inferiores, para percibir las líneas de boceto. Será el momento entonces de realizar los trazos definitivos con el pincel en negro. Este artista también define los tramados de los diferentes materiales del dibujo desde Photoshop. Como muchos diseñadores, juega con el volteado en horizontal para comprobar si la composición está equilibrada. Esta parte de línea muchos prefieren hacerla en papel, pero Roc Spinet prefiere trabajar con Photoshop, tanto para el cómic en blanco y negro como en color. Y utilizará las capas que considere necesarias para crear los diferentes planos que tenga en el dibujo. Y terminará su parte de línea dibujando las cartelas y los bocadillos. Es el momento de pasar al color. Realizará una capa de color frío ocultando las capas de boceto, que las agrupará con el nombre de maqueta, y luego de igual forma agrupará las capas de línea definitivas bajo el nombre de carpeta de línea. Con el color cálido complementario dará el tono a la piel de los personajes. Y luego empezará a entintar el resto de los materiales dibujados en el cómic. Luego suele variar los tonos a voluntad desde ajustes, tono y saturación. Su truco es incorporar una capa escaneada de acuarela que le sirva de textura, que pone encima de todos los tonos continuos y fríos que tiene Photoshop. Para ello utiliza el modo de fusión superponer que pone encima de los colores que ya ha entintado. Spinet le gusta incorporar trazos de pincel texturado diseñados por él encima del color, aportando más texturas a las que ya tiene de la acuarela. El objetivo es texturizar los colores de una forma personalizada. Otro de los ajustes que suele utilizar son las variaciones para tomar decisiones cromáticas en el momento. Utiliza también los modos de fusión del menú de capas y su opacidad. Ya solo le queda potenciar el modelado añadiendo tonos fríos encima de los cálidos, con un pincel texturado personalizado. Le gusta sacar las luces por medio de los lazos de selección y matiza zonas del fondo. Suele potenciar con el color aquellos personajes principales de los secundarios, utilizando el color como elemento simbólico. Así, el pelo de la chica es rojo
aportando ese simbolismo de fuerza del personaje principal. Y en la hoja del cómic suele potenciar también la luminosidad de algunas viñetas, contrastándola respecto a las otras, para llamar la atención del espectador. Vamos a realizar una viñeta de un posible cómic utilizando los métodos de Rock Spinet. Realizaremos un pincel personalizado, seleccionándolo y dando a edición, definir el valor del pincel y lo guardamos. Empezaremos por un guión gráfico, por una story. Diseñaremos un montaje para darle ritmo. Después dibujaremos las líneas del dibujo y las viñetas. Como muchos diseñadores, jugaremos con el volteado en horizontal para comprobar si la composición está equilibrada. Es el momento de empezar con el color. Empezaremos dando una capa fría a la que utilizaremos el modo de fusión de multiplicar. El siguiente paso será dar el color complementario como la carnosidad de los personajes, utilizando también los diferentes modos de fusión. Y seguiremos pintando aquellas partes del modelo que necesitan color. Jugaremos con los ajustes que nos proporciona Photoshop, como por ejemplo el tono y la saturación. Es el momento de texturizar nuestra imagen. Incluiremos una capa de acuarela, que jugaremos con sus diferentes modos de fusión de la capa de menú de Photoshop y también con los ajustes tono y saturación para ver cómo queda la imagen con las capas inferiores. Igual que Spinet, crearemos diferentes capas de efectos especiales utilizando los pinceles texturados personalizados por él y jugaremos con los modos de fusión y con los ajustes de capa, como por ejemplo el equilibrio de color. Ya solo nos queda poner algunas luces y potenciar el modelado añadiendo tono frío encima de los cálidos con un pincel texturado personalizado. Añadimos las referencias de la página web del autor y de algunos de sus cómics. Se propone la realización de una página de un cómic digital a partir de los procesos de Rock Spinet.